Y ya estamos de regreso nuevamente por aquí. Como les había anunciado al principio del programa, hoy día teníamos a nuestro abogado, así que vamos a darle la bienvenida. Aquí tenemos a José Cárdenas, quien nos va a hablar un poquito sobre el proceso de detención policial y judicial, el antes, durante y después. ¿Cómo está? Muy buenos días. Billy, buenos días amigos televidentes. Siempre es grato venir a la casa Nuevo Día Magazine. Y en este caso vamos a hablar de un temita que es muy preocupante por cuanto nadie está exento de tener una circunstancia donde la policía interviene y uno debe saber cómo comportarse y también en qué derechos se les va a reducir, restringir y qué acciones debemos tomar para poder colaborar y también, por supuesto, evitar estas situaciones. Así es, pues primero me gustaría marcar ahí la diferencia, como me estaba comentando, de la detención policial y judicial, ¿no? ¿Qué es? Así es. Permíteme primero, toda detención, intervención, conducción, que son varias modalidades en la que una persona puede encontrarse ante un efectivo policial, que es la autoridad pública para poder mantener el orden público, en sí implican una afectación al derecho humano, al derecho fundamental de la libertad. Entonces debemos contextualizar primero que la libertad es una esencia del ser humano y como tal no se puede restringir de manera arbitraria. Entonces, si la ley permite y la Constitución garantiza, y lo garantiza también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a la libertad, esta libertad en una situación de orden público se puede restringir de alguna manera, durante un hecho que posiblemente sea delictivo, durante una investigación policial, judicial y finalmente como cumplimiento de una condena. O sea, aquellos que están privados de su libertad por mandato, por una condena, una sentencia firme. Entonces, en estas tres fases que tenemos, que son las etapas donde uno puede ser restringido de su libertad, ya no solo porque si bien mi derecho, pero hay un interés público que presiona y dice, espera, tú has cometido esto, te voy a restringir hasta averiguar si es cierto o no es cierto lo que dicen que has hecho. Entonces surge la detención policial y la detención judicial. La policial es aquella que se da en situaciones expresamente de flagrancia. Y se entiende a la flagrancia que el hecho supuestamente delictivo, la conducta prohibida, se está desplegando en ese momento, ¿no? En ese momento, dentro de un periodo de 24 horas, ocurre el hecho, entonces la policía interviene y en ese transcurso puede todavía intervenir a la persona para efecto de privarle de la libertad, pero inmediatamente debe ser un acta y comunicarlo al Ministerio Público para efecto que él tome las medidas y antes de las 24 horas se decida si la situación fue de flagrancia. Sin embargo, también existen otras modalidades que son las detenciones donde interviene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esas que hablamos de detenciones judiciales, en las cuales llamamos preliminares. Detención preliminar, que es diferente a la prisión preventiva. Es que son varias categorías, estimada Brigitte. Entonces, primero definamos la policía y después podemos ver las judiciales. ¿Le parece? Sí, sí, vale. Perfecto. Así, cosa que todos entendemos un poquito mejor, ¿no? El proceso de, por ejemplo, en el tema de la detención policial. ¿Cuál es el proceso adecuado que deben llevar? A ver. Es importante que la ciudadanía conozca lo siguiente. Ya hemos dicho que el policía es un agente, un funcionario público encargado del orden público, ¿no? El gerente de agricultura de cualquier región no puede detenerme, será un funcionario, pero no puede, no tiene esas facultades. La Policía Nacional sí las tiene. El Ejército no las tiene cuando no está en un estado de emergencia. Que quede claro entonces que el hecho de ser funcionario público no le da prerrogativas para detenerme, impedirme que camine, transite, solo la Policía Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? La Policía Nacional tiene ciertas facultades de acuerdo a su ley orgánica y pueden establecer las siguientes. Primero, intervención. Empecemos de lo menos a lo más. Yo estoy caminando por la calle y me podrían intervenir. Señor, dígame, se trata de esto. ¿Cuándo se interviene? Solo se puede intervenir no antojadizamente, cuando ha habido una circunstancia que da lugar a una intervención. Por ejemplo, acaba de haber un escenario de un robo. Hay una pequeña conmoción. Entonces la policía inmediatamente puede decir, un momentito, vamos a intervenir para ver su identidad. Punto uno. Para ver solo identidad. La identidad, entiéndase, saco mi documento de identidad, me acredito y si no lo tuviera,
me pueden intervenir e incluso, segunda parte, conducir, no detener, conducir a un centro policial o al patrullero que está cerca, donde ellos tienen mecanismos técnicos, tecnológicos, para verificar la identidad, el famoso huellero, o se comunica por interno, dan el DNI, su nombre, y aparece la imagen de la persona, y ven que efectivamente está plenamente identificada. Esta intervención por identidad solo puede durar 4 horas. 4 horas. Entiéndase que si ocurre a las 2 de la tarde, a las 6 o me han identificado o alguien ha venido de mi familia y me ha traído el documento. No que me quedo 4 horas. Dentro de las 4 horas yo puedo identificar o me deben identificar. Esa es una primera situación que se presenta con frecuencia. A veces el ciudadano no tiene estos documentos, hay que evitar, hay que andar documentado, entonces reclama, y se enciende un escenario incómodo, porque dice, no me puedes detener, no te estoy deteniendo, te estoy conduciendo para tu identificación. Ese escenario es casual, no tiene que ver nada con delitos, es una verificación de identidad o a veces operativos de identidad. Entonces, los ciudadanos debemos tener claro que sí hay esa prerrogativa. Segunda situación, yo he sido, por alguna razón, me encuentran, ya hemos dicho que estoy conducido a la comisaría, y esa conducción no es detención. Se confunde a veces cuando dicen, me han detenido. No, solo se detiene en los casos de flagrancia, ahí entra el tema. La flagrancia es cuando ocurre un hecho supuestamente delictivo y la policía, por patrullaje propio o por llamado de la ciudadanía, interviene y captura, interviene e identifica a la persona o personas que están involucradas en ese hecho presuntamente delictivo. En este caso, si verifica identidad, vinculación con el hecho y que el hecho es efectivamente un delito, puede efectuar la detención policial. Y la detención policial, a diferencia del otro anterior que es por identidad, en este caso por flagrancia, lo puede conducir a la comisaría e informar al Ministerio Público, a diferencia del otro que solamente es un nivel policial, informar al Ministerio Público para que él dé las directivas que correspondan. Y tiene 24 horas para poder decidir su situación e incluso en situaciones mayores llega a 48 horas, pero con conocimiento del Ministerio Público. Una vez que está verificado, deslindado, yo pasaba casualmente, es verdad, yo corrí porque sentí un ruido y me asusté y corrí también, pero no tengo nada que ver, no tengo acá ningún objeto que me haga sospechoso del hecho delictivo, dependiendo qué tipo de hecho es. Entonces, en ese caso, el fiscal o la policía debe decidir en ese periodo de tiempo mi libertad, o en su caso, se me comunica mi detención, que puede ser policial, que he dicho hasta allí, y puede convertirse en una detención preliminar por mandato del fiscal, y en este caso se amplía la pérdida de la libertad de esta persona de manera provisional hasta 7 días, inclusive en algunos casos, y 4, 7, y dependiendo de la naturaleza del hecho. Por ejemplo, si es un tema de un robo individual, tendrá un periodo corto, pero si fuera un hecho mayor, voy a exagerar para tener una idea, un acto que tiene que ver con una explosión, terrorismo, ya la detención es mayor, hasta 15 días. Claro. ¿No? Entonces, o forma parte de una situación de organización criminal, ya estamos hablando de 7 a 15 días. Entonces, eso siempre ya con intervención del Ministerio Público, y no solo el Ministerio Público, sino él inmediatamente comunica al juez de investigación preparatoria, por eso es judicial, quien autoriza la detención. Eso en casos de flagrancia, o digo que se mantenga la detención, se amplía la detención. Y eso, oye, tengo mis 24 horas ya han pasado, sí, pero ahora tienes un mandato de detención judicial por cuanto se ha establecido detención provisional por cuanto se ha determinado que hay ciertos elementos que obligan y que el Ministerio Público va a solicitar al juez para que se amplíe, para que se investigue adecuadamente. ¿Cuál es el objeto de esta etapa? Y con esta parte terminamos. Con el hecho de que se trata de, primero,
por supuesto, interrumpir cualquier hecho delictivo, no dejar que se consolide. Segundo, dar seguridad a la prueba o desarrollar actos de investigación que se aseguren que permitan mañana pasado acreditar la situación de la flagrancia y evitar evasiones de la investigación. Y finalmente, por supuesto, contribuir a que la seguridad ciudadana tenga un mecanismo de protección cuando ocurren estos hechos. Hasta ahí es el tema, digamos, de la detención preliminar, donde el ciudadano no está en situación con prisión, porque esta restricción de su libertad se da dentro del ámbito policial, no es que se lleva al penal, está dentro de una comisaría normalmente, no va a un penal para ese periodo de tiempo. Cuando se va al penal es cuando se dicta ya o se pide prisión preventiva, que es una tercera instancia un poco más seria, más severa, en donde ya la Fiscalía solicita en una previa audiencia para que se debata sobre si hay serios elementos de convicción sobre la autoría y responsabilidad de la persona, la pena que se le va a imputar es más de 4 años y finalmente hay riesgo de fuga o en su caso riesgo de peligro procesal que llamamos, que implica que va a obstaculizar la investigación con su libertad. En esos casos ya estamos hablando de 9 meses, 18 meses e incluso 36 meses, o sea, 3 años, cuando se trata ya de situaciones muy graves. Entonces tenemos 3, resumiendo. La conducción por un tema de identidad, que es 4 horas, no hay que resistirse, hay que colaborar. Como no vamos, llamo a un familiar, no estoy privado de mi libertad, no me pueden quitar el celular, no me pueden impedir la comunicación con mis familiares, al contrario, la primera es para poder comunicarme, identificarme. Claro. La segunda, cuando es en flagrancia, en este caso, tampoco pueden quitarme el celular, salvo que el celular sea el objeto del delito, me dejo entender, o que haya sospecha que pudiera haber información para verificar. Pero incomunicarme propiamente no, eso es un tema que hay que también controlar, pero ya estoy sometido a una eventual investigación por la presunta comisión de un delito en flagrancia. Y después se viene la detención preliminar, detención preliminar, no prisión preventiva, cuando ya la policía, a través de la policía, la Fiscalía toma decisión de comunicar al juez para que se amplíe este periodo para una investigación mayor. Y por último viene la prisión preventiva, ¿no? Que ya más seria, requiere un debate judicial con las defensas de las partes. Las 2 anteriores normalmente son sin intervención del juez, sin embargo, no quiero confundirlos, sin embargo, siempre hay un mecanismo que se llama tutela de derechos. Cuando cualquier ciudadano considera que hay una situación de arbitrariedad, abuso o que presume que se está cometiendo un error, pero que no se le da la oportunidad, puede recurrir a tutelas de derechos que los solicita en algunos casos vía habeas corpus ante el juez penal o vía audiencia de tutela de derechos ante el juez de investigación preliminar, quienes van a verificar si se han cumplido mínimamente los riesgos de estas detenciones y evitar arbitrariedades, pero también asegurar el derecho de las personas. Justo nos hacen una pequeña consulta a través de WhatsApp. ¿Cómo no? Nos dice, si durante un fin de semana hacen una interrupción en el centro de la ciudad, ¿yo puedo pedir que el policía se identifique con nombre, apellido y cargo? Siempre la función pública debe ser transparente. Por ejemplo, el policía tiene el deber de andar con su grafiti, le llaman su etiqueta, claro, donde está identificado su nombre, tiene que identificarse en primer lugar, ¿no? Con mayor razón si va en un operativo, normalmente tienen vestimentas especiales, es de orden que deba identificarse, salvo que sean situaciones muy de alta complejidad, de alta criminalidad, en la que por supuesto incluso ya el sistema policial y el sistema del Ministerio Público garantiza que vayan con vestimenta adecuada, como normalmente a veces los vemos con pasamontañas, cascos, por protección u otros detalles, pero es un deber. Entonces, cuando un policía individualmente interviene, debe identificarse. Pero si evidentemente estamos en un operativo con fiscal, con todas las garantías de un operativo, no va a estar diciendo a cada policía identifíquese, no, claro, es lógico que no creo que se refiera a eso, pero es un derecho de identificarse.
Un deber. Siguen haciéndonos consultas a través de WhatsApp y nos comentan, nos escriben desde Bustamante y nos dice si es que durante la intervención tiene el derecho de grabar la intervención y qué pasaría si el efectivo policial trata de quitarme el celular o amenazarme. Hemos visto con mucha frecuencia estos hechos. ¿Qué suele pasar eso? Incidentes que se ocurren. Aquí tenemos un equilibrio de derechos. Por ejemplo, es un derecho que toda persona defienda su libertad. Incluso, permíteme decirlo, el derecho a la defensa de su libertad implica muchas veces el derecho de resistirse al arresto cuando considera que es arbitrario, pero eso también linda con el otro elemento que es la resistencia y violencia contra la autoridad. Entonces, si bien es cierto es un derecho y yo pondero los dos derechos, o sea, pongo en la balanza el derecho fundamental de mi libertad versus el derecho de la función pública de intervenir, entonces, y para restringirme de repente temporalmente mi libertad, yo debo como ciudadano poner a disposición del efectivo policial todas las garantías para que él vea que no me estoy resistiendo, estoy colaborando, para efecto de evitar esas situaciones de roce. Pero cuando veo que hay una situación que va más allá de lo evidente, de lo ordinario, de lo normal, de la regularidad de la intervención policial, es un derecho a filmar, porque en este momento la filmación, estimados amigos policías también, es un elemento de prueba, tanto para una para otra circunstancia, para determinar tal situación o para corroborar, porque la policía también puede usar, y lo usa muchas veces cuando hace un operativo, estamos filmando, hemos entrado a la casa, vemos en este momento un cajón, abrimos. Claro, eso todos es son una prueba elementos para evitar problemas después. Y se llaman actos de investigación, se llaman, que también garantizan al ciudadano, para efecto de probar que él en ningún momento se resistió y no ha habido razones para que pueda haber sido sometido a una eventual imputación de resistencia a la autoridad. Pero eso no implica que yo filmo cuando estoy agrediéndome con el policía, no, porque estoy evidenciando que estoy resistiendo. Claro. Lo correcto sería que ambas partes, tanto ciudadano como efectivo policial, dentro de sus deberes cumplan razonable y proporcionalmente sus conductas para que no haya excesos. Tenemos otra preguntita desde Cerro Colorado. Nos dice, en casos de tráfico de drogas, ¿cuántos días dura la detención policial? Como habíamos dicho, puede durar hasta 15 días, a veces 7 la policial y 15 la preliminar, y después normalmente viene la prisión preventiva, ¿no? La solicitud de prisión preventiva. Lo que yo quisiera respondiendo a esta pregunta, estimado amigo, hay que distinguir que hay delitos de mínima, no cuantía, sino de mínimo riesgo. Hay delitos un poco más serios, como una usurpación agravada con violencia, despojo de posesión, y hay otros delitos que derivan también de hechos mayores, como es el tráfico de drogas, trata de personas, y también a su vez por los actores, o sea, esto fue por la naturaleza del delito, pero por el actor que interviene, puede ser una persona, pluralidad de personas o una organización. Entonces, como vemos, en cada uno de ellos hay plazos cada vez mayores. Eso es lo que creo que podemos dejar claro para que, más allá de los días, lo correcto es no involucrarnos en ninguno de los tres. Así es. Pues yo tengo una consultita. Justo nos estabas comentando de el tiempo que se quedan, de la detención, de cómo pues colaborar, digamos así, con la policía. Pero hemos visto, creo que una cantidad de casos en noticias que vemos, ¿no? Cuando, no sé, sucede algo o encuentran el delito, digámoslo así, pero son libres, o sea, o están ya fuera sin ninguna investigación, pues al día siguiente, una cosa así, ¿no? ¿Por qué se da esto a pesar de que de repente se haya podido encontrar algún caso? Normalmente me parece que hay tres factores que hay que ir mejorando por un lado y por otro lado realizándolos adecuadamente. Normalmente cuando una intervención policial genera evidencias del motivo de la intervención, y esto debe estar en un acta, en el acta debe precisarse con claridad día, quién interviene, fecha, hora, lugar, motivo, descripción de las circunstancias, identificación plena de la persona y finalmente muchas veces las evidencias que ha encontrado y que son parte del acta para efectos de darle seguridad a la intervención. A veces el defecto administrativo de esta descripción en el acta no genera convicción o seguridad por cuanto prevalece siempre el principio de
de la presunción de inocencia. Consecuentemente, hay personas que por su ya voy a usar el término nuevamente, de frecuencia en la habitualidad, normalmente ocultan, saben cómo ocultar. Entonces, habilidad también del efectivo, poder evidenciarlo ello adecuadamente. Puede ser esa una circunstancia, por defectos del acta de intervención o por defectos de la misma intervención. También puede ser de que el periodo del tiempo ha transcurrido con rapidez y por esa denominada carga procesal que a veces se tiene, se demoran los actos administrativos o prejurisdiccionales para poder ordenar la ampliación de la prisión y las comunicaciones que haya entre la policía y el Ministerio Público. Hemos visto casos donde hemos hablado de 24 horas y recién cuando estamos por cerrar las 24 horas comunican recién al Ministerio Público y ya no le dan tiempo para poder diligenciar lo que debe diligenciar. Y lo último quizás podría ser también que efectivamente no hay unos elementos de convicción para determinar que es la persona sindicada, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene que ser puesta en libertad. Lo que no quiere decir que el sistema de justicia, un poquito populistamente debo decirlo, pero han venido agravando, mejorando. Por ejemplo, el tema de la flagrancia. ¿Se acuerda que hace poco hubo un debate sobre que si debía haber flagrancia o no detención preliminar con flagrancia o sin flagrancia? Valga decir, si pasan las 24 horas ya no hay flagrancia, pero hay razones para investigar a alguien por algo que efectivamente esté identificado. El Ministerio Público estaba prohibido de solicitar detención preliminar, pero hoy se ha vuelto a restituir desde el mes de marzo del mes pasado, 3 de marzo, 5 de marzo me parece, se ha vuelto a restituir que se puede detener preliminarmente sin flagrancia. Entonces, en estos casos ayuda también para que, pese a que sale en libertad, después se ordena nuevamente su detención, ¿no? Pero siempre y cuando, dentro del tiempo que es corto, porque de por medio está también la libertad de la persona, que habíamos dicho que es un derecho fundamental, pero hay personas que lo utilizan con cierta habilidad, pero más está en la eficacia. Y lamentablemente también concluyo que el tercer factor, o un factor adicional, es el tema del presupuesto, ¿no? Porque ha aumentado el nivel de criminalidad, la población también, consecuentemente al número de casos, y las fiscalías normalmente son las mismas, y las comisarías las mismas, y el personal policial restringido. Entonces no hay personal operativo en todas las instancias para poder acelerar la famosa carga procesal, ¿no? En algunos casos lo llamamos. Nos siguen haciendo pequeñas consultas y dicen, en una intervención policial es delito, falta de respeto filmar a un policía porque ellos dicen apaga tu cámara, te amenazan, nos comentan eso. Hay un límite de la actuación policial que había mencionado. La policía, si actúa dentro de lo correcto, debería permitir la filmación. No olvidemos que incluso en sistemas policiales ajenos todavía al Perú, que estamos en una fase lamentablemente todavía en desarrollo, pese al tiempo de democracia que tenemos, la policía es la que filma, al contrario. Claro. Y ellos están con su cámara, ¿no? Y están viendo si la intervención es regular o no. Y eso a veces les ayuda a demostrar que no ha habido actos de arbitrariedad o abuso de autoridad. Entonces, la policía debe comprender que la función de la detención de una persona es un acto público y como tal no es clandestino. No es como el hurto o el robo, que es clandestino, ¿no? El delito normalmente busca esconderse, ocultarse. El acto público del policía de detener a alguien en flagrancia o por mandato judicial, por requisitoria, lo que sea, y la modalidad que utilice, para algo están en la escuela de la policía y se les enseña modalidades. Incluso a veces vemos que hay técnicas para reducir a una persona que deben ser las idóneas y no todos tirarse encima, porque eso puede generar más bien una lesión. Entonces, eso es público, y si es público puede ser, debe ser, y no debe tener temor de ser firmado, pero no está prohibido. Que quede claro que no está prohibido, me atrevo a decirlo, porque es una garantía de la persona también acreditar el hecho. Mientras esto no signifique, por supuesto en circunstancias especiales, poner en riesgo a la propia policía, su identidad, por ejemplo, ¿no? Gracias. Un operativo mayor, hablamos de delincuencia organizada, no vamos a estar perfilmando el rostro, que se identifique, ¿no? Presumiendo de que lo que se quiere es generar una vulnerabilidad del efectivo policial. Para eso la Fiscalía verifica los actos operativos que son mayores, donde llevan las personas sin el membrete para efecto de poder asegurar su integridad también, ¿no? Entonces hay que ver las circunstancias. Ok.
Nos dice, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un policía realiza una intervención injustificada? Bueno, hemos dicho que es justificada en dos motivos, dos nada más, me voy a permitir resumir. Tres diré. La primera, cuando hay situaciones, circunstancias que rodean una situación de convulsión mínima, como por ejemplo acaba de ocurrir un robo en una tienda y ya sonó la alarma, y intervienen los que están saliendo, solo para control de identidad. Cuando hay flagrancia, en esos casos. Y tercero, cuando está requisitoria una persona, la policía puede intervenir a una persona que está caminando, señor, control de identidad en los carros, normalmente ocurre eso, en los carros interprovinciales, entran, hacen control de identidad, por supuesto genérico, ¿no? Porque si yo voy a entrar de frente a una persona, salvo que ya sea una situación de requisitoria, donde ya la policía tiene su unidad de investigación, identifica a tal persona, solo lo está buscando y que se identifique y la conduce a la comisaría por requisitoria. En todos los actos, la policía tiene el deber de intervenir, siempre, sí, pero no arbitrariamente, no que camine en la calle, a ver tú, dame tu DNI, a ver tú, no es así, tampoco. Ok, aquí tenemos otra consultita más, nos escriben de San Juan del Urigancho y nos dicen, ¿qué pasa cuando el policía interviene a una persona y luego no le devuelve el DNI a la persona? Y dice que nunca se le entregó el DNI, eso le pasó a mi hijo, dice. Lamentablemente hay muchas circunstancias donde uno considera, si considera una persona, y creo que respondo también a la anterior con esta pregunta, muchas veces hay situaciones anómalas, ¿no? Donde efectivamente hay una situación de que el deber funcional excede o en su caso se vuelve arbitrario. De ser el caso, una persona, lo correcto es comunicar al superior. Existe la Inspectoría de la Policía, que es un órgano de control de la policía para verificar la correcta intervención o la situación irregular. Entonces, confiemos que la Policía Nacional, si puede haber un caso que puede ser frecuente, pero debe ser excepcional, debería ser excepcional y qué mejor que no ocurra, pero si ocurre y uno cree que está ocurriendo o hay una situación de ella u otras similares, en ese caso existe un órgano de control que es la Inspectoría de la Policía y deberían solicitar. En todo caso, si es el que interviene es un efectivo policial, un señor suboficial, debería recurrir al oficial jefe de la comisaría, el mayor comisario que le llamamos, y en su caso, si no estuviera él o de repente él mismo está involucrado en esta situación, recurre al órgano de control de inspección de la Inspectoría de la Policía. Ahí en la página de la Policía Nacional existen, en todas las entidades públicas existen órganos de control, que quede claro, entonces puede recurrir a ello, ¿no? Le llamamos la OSI. Entonces la OSI, pero en el caso de la policía, es Inspectoría de la Policía, y puede recurrir a ella, informar y hacer una denuncia verbal o escrita sobre la circunstancia de la arbitrariedad. Créame que hemos visto casos donde al final se han sancionado, incluso están procesados por arbitrariedad los señores efectivos cuando han excedido también el límite de sus funciones. Tenemos acá una última pregunta, nos dice, mi hijo estuvo con su amiga, los intervinieron 3 policías y al resistirse golpearon a mi hijo. ¿Esto es correcto? Solo tomaban gaseosa y son estudiantes. ¿De qué manera debería defenderse? Miren, reitero el tema. Cuando una persona es intervenida, lo primero que debe hacer es colaborar. Y yo pienso eso porque, en primer lugar, debe explicar el motivo. Por eso también la policía está en el deber de informar al ciudadano por qué motivo lo estoy interviniendo. No es de que, no, eso yo ya sabré, no tengo por qué explicarle, eso no existe. En todo caso, si se diera esa circunstancia, bueno, vale grabar para preguntar, señor, estoy acá, estoy en la avenida tal, me está interviniendo el señor policía X, o no quiere identificarse, y quiero saber por qué nada más, pero con la proporcionalidad, ¿no? A veces ocurre que tenemos una reacción exagerada también ante la intervención y eso genera una elevación de tensiones entre el principio de autoridad y el derecho de no ser intervenido. Pero cuidado, nuestro deber como ciudadanos es colaborar con toda intervención, salvo, como repito, que sea arbitraria, en estos casos, a efecto de evitar una situación de fuerza. Entonces me comunico a alguien, por favor avisa a mi familia, me está conduciendo, ¿a dónde me va a llevar? A tal lugar, vamos, yo lo acompaño. Y si ve que es arbitrario, yo comunicaré al superior, como dije, para efecto de ver que hace una conducción arbitraria. Conducción arbitraria, una cosa, me llevan al lugar, a la comisaría y
detención, que es otra instancia, otra categoría jurídica que hay que tener cuidado para efecto de calificar y poder hacer la queja si es que corresponde. Ok, agradecer a todas las personas que nos escribieron, las preguntas que quedaron ahí, pues pendientes. Ustedes saben que el tiempo en televisión vuela y queríamos agradecerle por haber venido el día de hoy y también comentarle a toda la gente que nos está mirando cómo es que lo pueden contactar. En el 95-958-1961, en Arequipa, en Santa Marta 304, oficina 205, amigos. Y cuando escriban en el WhatsApp, por favor, agradezco a los amigos que a veces escriben terminado el programa, pero insistan en algunos casos cuando a veces les pido un dato adicional y me vuelven a contestar, a veces el número no lo grabo, entonces vuelvan a insistir, amigos, porque siempre estamos respondiéndole y nos dicen el nombre del Nuevo Día Magazine. Gracias. Listo, ahí está saliendo también en el cintillo de aquí abajo toda la información para que sepan dónde ubicarlo y también dónde escribirlo al doctor. ¿Cómo es? Pues agradecerle nuevamente por haber venido el día de hoy. Aprendemos todos juntos, definitivamente. Todos aprendemos. Y ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos en breve con más.